¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en TC. Contrasta esa imagen del gran Rafa Nadal achicando agua, echando una mano en las tareas de limpieza y ayuda en las zonas inundadas por las fuertes lluvias que han caído en su tierra, con la imposibilidad de hacer lo propio, de hacer lo mismo, ayudar cuando las nubes descargaron más de 230 litros en apenas 4 horas de los bomberos de Palma. Los bomberos de la capital balear, hablaremos con ellos esta noche en el Cascabel, están indignados, están muy dolidos, están frustrados, porque el gobierno de las islas no contó con ellos, no les llamó ante una situación de emergencia extrema, como la que se vivió en el este de Mallorca concretamente. 10 personas han muerto ya, como nos decía antes José Luis Pérez, además de un niño desaparecido, otras 2 personas más. Los bomberos se quejan de que el gobierno de la señora Armengol no les llamara estando preparados como estaban para intervenir, cosa que ellos habrían hecho, dicen, en apenas media hora, que es lo que hubieran tardado en llegar desde la capital hasta Sant Llorenç, epicentro de las inundaciones, cuando la tragedia además se estaba viviendo. Y en ese momento sí hacía falta que hubiera gente ahí apechugando para intentar precisamente ayudar a los que estaban ya desaparecidos e intentando localizarlos y buscar a personas que en esos momentos probablemente incluso podrían haber sido salvados, no lo sabemos. En fin, conectaremos con nuestros compañeros en Palma para ofrecerles la última hora de la situación en esa zona de Mallorca que sufrió esas intensas lluvias excepcionales. Estamos hablando de 234 litros por metro cuadrado, más de la tercera parte de lo que suele llover en todo el año y que, según los expertos, no va a repetirse una cosa así hasta que pasen 1000 años. En fin, poco consuelo puede llevar esa predicción a las muchas familias que han perdido sus bienes y, sobre todo, a sus seres queridos. Esta noche también vamos a comentar la comparecencia de la cuestionada ministra de Justicia, Dolores Delgado, en la Comisión de Justicia del Congreso. Un día después, por cierto, de que esa misma Cámara, ayer en pleno, aprobara una moción pidiendo su cese inmediato, su salida del Gobierno. La ministra se ha defendido de las críticas del PP y de Ciudadanos, que de nuevo han pedido su dimisión. Y se ha declarado víctima de un chantaje al Estado por parte de quien fue comisario, el comisario Villarejo, que está encarcelado, como saben, y también víctima de la utilización que, según ella, están haciendo del caso el PP y Ciudadanos, a los que ha tildado de derecha, extrema derecha y extrema de la extrema derecha. No sé, lo ha repetido muchas veces, con el único fin de impedir que el gobierno trabaje, ha dicho. Se ha declarado además víctima también por ser una mujer que se ha hecho a sí misma y a la que quieren desacreditar tras una carrera de 29 años en la Fiscalía. Y contrasta, como no, esa apelación a su condición de mujer cuando en las grabaciones de Marras precisamente ella arremetía contra las mujeres, de las que decía que no quería trabajar de ninguna manera, no quería mujeres en sus equipos. En fin, en su defensa ha vuelto a insistir en que no ha tenido relación profesional alguna con Villarejo, que no son amigos, a pesar de que esas conversaciones grabadas, de esas conversaciones se puede desprender cierta camaradería y hasta cierta complicidad entre personas que se habían tratado previamente. Luego comentaremos las explicaciones sobre las que esta noche ya Lucía Crespo nos plantea precisamente la pregunta del barómetro. Muy buenas noches, Lucía. Muy buenas noches, Antonio. Como bien decías, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha comparecido hace escasas unas horas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para hablar sobre las informaciones que presuntamente la ligaban al polémico excomisario Villarejo. Ella ha negado mantener cualquier relación, tanto personal como profesional, con él mismo, y tras haber escuchado sus razonamientos, hoy les preguntamos: ¿le convencen las explicaciones que ha dado la ministra de Justicia sobre su relación con el excomisario Villarejo? Desde ya están abiertos nuestros teléfonos. Si consideran que sí, que les convencen las explicaciones de la ministra de Justicia, marque el 905-855-001. Si por lo contrario considera que no, marque el mismo número, pero acabado en 02, 905-855-002. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @elcascabel13, y pueden seguir comentando la tertulia de esta noche con el hashtag elcascabel10. Estaremos muy pendientes. Gracias, Lucía. Ahora vean un avance de otros temas que también abordaremos esta noche en el Cascabel. Eliminan el orgullo español. Orgullosos del futuro. Orgullosos de la seguridad. Del anuncio de la fiesta nacional. Orgullosos de ser españoles. La campaña más austera por el 12 de octubre. Fuerzas Armadas al servicio de la ciudadanía. ¿Estrategia política? ¿Sigue siendo el día de todos los españoles? En unos momentos, en el Cascabel. Tensión en el Congreso. Se lo prometo también a su
a su palmera. Señor presidente, pero mire, me acaba de llamar palmeras, señor presidente. No me guiñes el ojo, imbécil. Beatriz Escudero se sintió humillada y abandonada. La diputada que plantó cara a Rufián esta noche en el Cascabel. Bueno, esta noche me acompañan Verónica Fumanal. Buenas noches, Verónica. Buenas noches, Antonio. Bienvenida. Gracias. Javier Negre, buenas noches. Buenas noches, Antonio, ¿qué tal? Yolanda Gómez, buenas noches. Y buenas noches. Fernando Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Bien, pues si me permitís vamos a acercarnos rápidamente hasta Mallorca, donde tendremos a nuestro compañero Marco Chiasa, que nos va a contar la última hora de la situación que se está viviendo en el este de Mallorca, de la isla, después de las fuertes lluvias, intensas lluvias torrenciales que cayeron en estas últimas horas que causaron la tragedia que estamos contando desde entonces, la desaparición de varias personas, ya no solamente un niño, esa es la última hora, hay más personas desaparecidas todavía y 10 fallecidas, además de todos los daños materiales que han causado las fuertes y torrenciales lluvias. Marco, buenas noches, cuéntanos. Hola Antonio, muy buenas noches. ¿Qué tal? Así es, la cifra de fallecidos continúa estable desde las 7 de la tarde. Lo que ha aumentado desde hace unas horas son la cifra de desaparecidos. Ya son 3 las personas que no se encuentran. La primera, el niño de 5 años, ya ha cesado su búsqueda. Se retomará a partir del día siguiente porque los servicios de emergencia nos hablan de la peligrosidad, del peligro que conlleva poder buscar a estas horas por zonas tan conflictivas como la playa de Sillot, que es donde se prevé que podría estar el niño de 5 años que perdió también ayer a su madre y a su hermana en este pueblo de Lledoners, que es donde nos encontramos. Ya veis a mi espalda, Antonio, cómo está la situación. Esto es la plaza del ayuntamiento, la plaza principal del pueblo. Nos ha costado bastante llegar hasta aquí. Está completamente inundado, lleno de muebles por las calles, vecinos completamente devastados, muchísima gente de todo Mallorca que ha venido hasta este pueblo a ayudar, a hacer tareas de rescate, tareas de limpieza. Como os decía, ahora hay 2 desaparecidos más. Se trata de 2 personas nacidas en Alemania. Es posible, nos comentan, que esa cifra de desaparecidos aumente conforme los consulados de los diferentes países vayan avisando, ya que Mallorca es una isla con muchísimos extranjeros. También durante la tarde han sido atendidos 37 personas en el hospital. 2 de ellas continúan en el hospital de Manacor. Mañana se retomarán, insistimos, las tareas de localización de los cadáveres. A estas horas, Antonio, el ambiente, la sensación que se respira aquí, sensación de tragedia, de tristeza, con los vecinos que hablábamos hace tan solo unas horas, nos contaban con lágrimas en los ojos, muchos de ellos que habían sobrevivido, que de milagro habían conseguido salir del coche, porque nos describían que el torrente desbordado parecía un tsunami que avanzaba con muchísima velocidad por las calles en las que estamos en estos instantes. Ahora, afortunadamente, la mayoría de vecinos del pueblo están durmiendo en sus casas, eso sí, la gran mayoría de ellos sin electricidad, pero afortunadamente están en sus casas, y mañana continuarán, insistimos, las tareas de limpieza y también de reparar los desperfectos y los múltiples destrozos y daños materiales que ha ocasionado esta inundación, que además se repitió en el año 1989 a causa del desbordamiento de este torrente. De hecho, una persona nos decía que ya es la segunda vez que se le destroza la casa, la primera en 1989 a causa de ese desbordamiento del río, y esta vez lo mismo, una de las personas más desafortunadas con las que hemos podido hablar esta tarde. Marco, ¿se conoce ya la identidad de las personas fallecidas y de todos los desaparecidos? Sí, sabemos que son de los 10 fallecidos, son 6 hombres, 4 mujeres. 3 de ellos son extranjeros, además de los 2 alemanes que están desaparecidos. Sabemos también una dura historia trágica de 2 turistas británicos que estaban en un taxi. El taxista consiguió escapar, pero los 2 clientes, los 2 británicos, han sido encontrados dentro del taxi, sus cadáveres, y el resto de personas son de origen español. Gracias, Marco Chiasa. Bueno, es la ultimísima hora sobre esta tragedia. Decían hoy los expertos que
para repetirse algo así, tienen que pasar 1000 años. Sí. O sea, 1000 años, imagínate. Bueno, cayeron 233 litros en una zona en la que suele llover unos 630 aproximadamente, 630, 650 litros por metro cuadrado al año. En todo el año, o sea, en 4 horas cayó más de la tercera parte. Y claro, ¿qué consuelo puede llevar esto? Dice, ya no se va a repetir esto hasta dentro de 1000 años. Bueno, de hecho ya hubo en los años 80, como nos contaba Marco, ya hubo un desbordamiento de este torrente, de ese cauce, de este arroyo, que provocó también, bueno, pues graves inundaciones. O sea que esto es algo que puede repetirse, no a lo mejor con la intensidad y la tragedia que ahora ha golpeado la zona, ¿no? Y sobre todo la pérdida de vidas humanas, que es lo más serio, lo más preocupante, ¿no? Pero es evidente que esto no va a llevar ningún consuelo a los ciudadanos que se han visto afectados tanto porque han perdido a seres queridos como que han perdido sus casas. Dice dentro de 1000 años, bueno, ¿y qué? Pero yo lo que tiene que hacer es arreglarlo. Me quedo también con la solidaridad de la ciudadanía y entre ellos la del gran tenista Rafael Nadal, que ha colaborado en las tareas de auxilio. Yo siempre digo que hay deportistas y un deportista extraordinario como Rafael Nadal, que cuando ha habido un órdago separatista siempre se ha mojado en defensa de nuestra bandera, en defensa de nuestro Estado de Derecho y me he quedado, vamos, y aplaudo su gesto de haber cedido sus instalaciones para acoger a heridos y socorrer en todo momento. Sobre todo a gente que se ha quedado sin casa. Le honra porque no hay muchos grandes deportistas que hayan hecho eso. Bueno, yo creo que la solidaridad y la rápida reacción de todo el pueblo de Mallorca es un ejemplo y que aparte muestra y evidencia la solidaridad de España, ¿no? Porque nos acordamos el año pasado de los incendios que hubo en Galicia, que también fueron trágicos, como todo el mundo enseguida, la primera reacción es ir a ayudar a la gente. Pero ahora, después de la buena voluntad, ahora tiene que entrar el Estado, ¿no? El Gobierno de España parece que anuncia un paquete de medidas que se aprobarían mañana mismo en Consejo de Ministros para que estas personas tengan una rápida recuperación, porque las catástrofes, yo he estado escuchando hoy los medios de comunicación, no sé si se puede evitar, no se puede evitar, es que la seguridad 100% no existe. Lo que diferencia a un Estado que funciona de a uno que no funciona es en cuánto tiempo se recobra la normalidad y que estas personas puedan volver a sus casas, tener una vida normal, volver a trabajar y bueno, pues olvidar, ¿no? Porque esas personas fallecidas no se van a olvidar nunca, las vamos a tener en el recuerdo, pero sí recobrar al menos mínima dignidad de vida, ¿no? Y sobre todo algo muy importante, también lo que diferencia unos estados de otros es la reacción con la que unos responden a situaciones de emergencia como esta y como otros, bueno, pues dejan que las cosas pasen y las consecuencias son mucho más graves. Claro. Lo digo esto porque, bueno, en contraste con esa imagen de Rafa Nadal achicando agua y limpiando y ayudando a la gente, hoy los bomberos de Palma estaban muy indignados y estaban muy enfadados y tenían su razón. No entendían por qué el gobierno de Baleares no les llamó para que nada más empezar a valorarse el alcance y magnitud de esta tragedia, ellos pudieran desplazarse, son expertos lógicamente, en este tipo de situaciones también, se pudieran desplazar, que están a media hora entre Palma y esa localidad, Sant Llorenç, con el fin de empezar ya a ayudar a la gente, porque estaba lloviendo sobre mojado. Entonces y ellos no entienden por qué no se les llamó para ir hasta ese punto y por lo menos empezar ya a evaluar las consecuencias de la tragedia y a ayudar, que probablemente algo podían haber hecho más de lo que se hizo. Hay algunas informaciones hoy, hasta ahora El País, por ejemplo, titula "La tragedia de Mallorca revela fallos en la coordinación y el urbanismo". Tenemos posibilidad de saludar a don... todavía no, Alejandro Mejías, que es el portavoz de la Agrupación Profesional de Bomberos de Palma. Ahora vamos a saludarle. A ver, Yolanda, ¿qué decías? Sí, no, sobre este asunto, hombre, yo espero que no haya sido por motivos políticos, porque es verdad que en las islas hemos estado escuchando en los últimos meses pues cosas que no querían que estuviera allí la UME o cosas de este estilo, ¿no? Yo creo que en situaciones como esta es cuando uno se da cuenta de lo importante que es que se cuente con las máximas fuerzas posibles, y me da igual que sean regionales, que sean locales, que sean estatales, tienen que estar todos allí ayudando para hacer, por supuesto estoy de acuerdo con Verónica en que es imposible la seguridad 100% por muchas medidas preventivas que tomemos, que probablemente ahora se tomará nota de por qué había algunas casas al lado del torrente, porque están los coches aparcados y se prevén tormentas, pues probablemente se tomarán notas y se tratará de tomar medidas a futuro, pero en ese momento efectivamente yo creo que lo que hay que hacer es aunar las fuerzas de todas las de todo lo que tengas disponible, y en este caso pueden ser, como os decía, fuerzas pues, autonómicas, estatales, locales o como sea.
sea, dejar por supuesto a un lado la política y unirse todos para luchar contra ello, y es verdad. Yo no soy ningún experto en esto, por supuesto, que ninguno lo somos, supongo. No, pero yo estuve, hace poco, hubo otra riada por ahí, y me contaban gente que sí sabe de esto, me decían que España no es un país preparado para este tipo de cosas. Primero, pues porque tiene unos desagües deficientes. Como llueve poco, tiene unos desagües deficientes y el aprovechamiento del agua cuando llueve es malo. En vez de otros países aprovechan el 90% o el 80% del agua que les cae y nosotros va a parar al mar pues prácticamente el 70%. Entonces, claro, y hay que ver además esas líneas divisorias de barro del mar. Y segundo, es que se sigue construyendo en ramblas. En España todavía, en muchos sitios, no está prohibido construir en ramblas. Y claro, la rambla, el río siempre se cobra su tributo. Y no llueve en años y por tanto la rambla está seca durante muchos años. Pero ahora cuando llueve, llueve. Y claro, eso es lo que estabais diciendo ahora, que hay casas que estaban construidas probablemente en sitios donde no deberían haber estado. Sí, en el cauce de desarrollo. No llueve poco, pues entonces no estamos preparados para eso. Y otros países no pasaría esto exactamente. Es verdad que hemos visto inundaciones importantes en otros países. No, y en Francia recientemente lo hemos en Alemania, Italia cuando se deporta, sí, el Danubio, por ejemplo. Prepararse con nosotros, porque ya te digo, es que nosotros el alcantarillado tenemos muy deficiente, es muy malo. Sobre todo en las zonas turísticas que han crecido más rápido, pues no hay. Y esto, pues, en fin. De todas no sé si no tenemos posibilidad de saludar a este. Bueno, pues sí, verdad que voy a recordar lo que ellos han dicho. Queríamos haber hablado con Alejandro Mejías, a ver si lo intentamos después de la publicidad, pero en cualquier caso, ellos lo que han dicho es que no entienden por qué una vez más el gobierno de las islas no ha contado con ellos ante una situación de emergencia mayor como esa que se vivía en Mallorca. Dice, no ha mandado además el gobierno a todos los medios posibles. Nosotros estábamos disponibles y no nos han llamado. Entendemos que ahora tengan suficientes efectivos, se refería ya esta tarde, a media mañana, porque llegó la UME, la Unidad Militar de Emergencia, pero nosotros estábamos preparados desde ayer por la tarde, o sea, ya ayer ellos podrían haber intervenido. Habríamos tardado media hora en llegar al lugar de Palma, ¿no? Mientras los otros tienen un tiempo de respuesta de 12 horas. Explicaba precisamente Mejías, esta persona con la que esperábamos charlar esta noche, el representante de los bomberos. Dice que había gente con familiares desaparecidos y personas que han dormido en los tejados y nosotros podíamos haberles ayudado a salir de esa situación. ¿No? Y luego, pero claro, se ha quejado además, es que esto ya aquí también llueve sobre mojado, porque ellos lo que denuncian dice que no es la primera vez que esto ocurre. Dicen, el incendio de La Trapa, el mayor que ocurrió nunca en Mallorca, tampoco nos llamaron, no entendemos por qué. Dice, veíamos impotentes las columnas de humo desde nuestro lugar, ¿no? Fue una dotación nuestra de 4 efectivos y los mandaron a casa. Recuerda indignado el portavoz de bomberos de Palma. Según él, todo es una cuestión política. Que esto es lo grave, por eso yo creo que, hombre, aquí no vamos a echar la culpa al gobierno de que haya llovido, ¿no? El PIOB por el gobierno, no, pero sí de por qué no puso todos los medios al alcance de la situación que se está viviendo. Pues dice, hay intereses detrás. Pero no es cuestión política, ¿por qué? Sí, ellos entienden que hay unos intereses detrás por parte de este gobierno, de la señora Armengol, buscan montar una especie de UME en las islas, o sea, una especie de unidad militar de emergencia para las islas, y reducir el personal de aquí para que los gastos de esos servicios los pague Madrid. Están jugando, ha dicho Mejía, con la vida de las personas. Nosotros solo entendemos de ayudar a la gente. Las familias tienen que saber que los bomberos de Palma no están allí porque el gobierno de Palma, de Baleares en este caso, no nos ha llamado. Y no es la primera vez que ocurre, pero ya hemos dicho basta ante esta situación y por eso lo denunciamos. Y que no es un problema de personal, ni una sola cuestión de coordinación, que ellos además hubieran ayudado a las tareas de coordinación. Y al final, mira, lo que ya empieza a denunciarse es que ha habido ese problema de ayudas que ellos mismos han acusado, falta de personal en un primer momento, porque ellos no estaban allí, entre otros, también de instrumentos. No había medios materiales y más adelante esa descoordinación entre los cuerpos de rescate presentes en la zona porque ellos no participaron para nada de todo esto. Lo que da a entender es que... Yo he podido hablar esta tarde... ¿Sí? Pues perdóname, luego vamos a volver. Hacemos esa gestión a ver si podemos charlar con alguno de estos bomberos, si tenemos prevista esa llamada, Alejandro Mejías, pero bueno, parece ser que en este momento no puede atendernos. Igual está ayudando y lo entendemos perfectamente. No, y aparte las conexiones son muy malas ahora con las Bueno, pues vamos a hacer una pausa rápidamente y volvemos. No olviden el avisador de radares si salen a la carretera, como nos cuenta Susana Ollero, porque lo pagan en multas y en puntos de carne. Venga. Bueno, son las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Hoy tenemos como invitado a
Juan Carlos Girauta, que es el portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados. Además acaba de llegar, yo creo. Juan Carlos, buenas noches. Buenas noches. Acaba usted de llegar del Congreso, me imagino, ¿no? Pues lo tenemos aquí al lado, relativamente cerca. Sí, hoy ha habido una especie de recreo, ¿eh? Ah, sí, bueno. ¿No Pero será porque ayer comparecía la ministra de Justicia? Lo de la ministra de Justicia, eso ha sido tremendo. Eso da de sí. Ahora le voy a preguntar sobre eso porque la ministra de Justicia ha comparecido, como saben nuestros espectadores, en la Comisión de Justicia para hablar de esas conversaciones grabadas al excomisario Villarejo, en las que ella está, participa de las mismas junto con el juez Baltasar Garzón y miembros de la entonces cúpula policial. Y bueno, ella se ha defendido, ha dicho que es víctima de todo, víctima de un chantaje al Estado por parte del excomisario, que está encarcelado, víctima de una utilización que del caso quiere hacer o está haciendo PP y Ciudadanos, que son la derecha, la extrema derecha, de la extrema. Ha dicho varias veces eso de extrema derecha, en fin. Y que en parte todo esto le está pasando porque ella es mujer y no se le perdona, poco menos que haya triunfado como mujer en la Audiencia Nacional, como fiscal, 29 años trabajando ahí y además hecha a sí mismo, entre otras cosas, ha dicho. Vamos a recordar algunos de los momentos de esa comparecencia. Soy víctima de la interesada utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema derecha, cuyo objetivo es paralizar la acción del Gobierno. No he mentido, no he tenido relación profesional alguna con el señor Villarejo y tampoco, subrayo, soy amiga del señor Villarejo. Acudí a una comida con los máximos responsables policiales, la cúpula policial, en materia antiterrorista. Sustancialmente eso es lo que ha dado más de sí en cuanto a las explicaciones de la propia ministra. Recordemos que ayer el Congreso aprobó una moción pidiendo el cese inmediato de la ministra, que el Gobierno la cese, o sea, el presidente del Gobierno, y que salga. Hoy han reiterado tanto PP como Ciudadanos, Juan Carlos, que debe dimitir. Bueno, no sé, ya he escuchado parte sustancial de esas explicaciones. Sí, yo ¿Le convence o no? He escuchado las de hoy en el Pleno y han sido vergonzosas. La ministra de Justicia es que ha perdido los papeles. A mí me parece incluso, tiene un punto patético el modo en que se está defendiendo, porque como es lógico, no todos los miembros del Gobierno deben estar cómodos con alguien que ha dicho lo que ha dicho y que toda España ha oído, ¿no? Pero eso no es todo. En primer lugar, tenemos el grado de relación que ella tenía con Villarejo, es una cuestión sobre la que ella ha mentido. O sea, o era verdad lo primero que dijo, o era verdad lo segundo, o era verdad lo tercero. Pero las tres cosas no pueden ser verdad. Ahora ya sabemos que la relación existía y que se habían visto varias veces, pero que además hablaban de cosas, caramba, que no son cualquier cosa. Porque yo de partida estoy dispuesto a admitir que un micrófono, o sea, que te estén grabando en una cena es complicado para todo el mundo, porque el lenguaje que utilizas es otro, es un tono coloquial, puedes hacer bromas que fuera de contexto no se entienden. De acuerdo, hasta ahí bien. Ahora, que te estén contando en un tono que evidentemente no es de broma, que se ha organizado una red de prostitución para obtener información y que no solo no te escandalices, sino que digas éxito asegurado, es que esto, perdón, pero es que la obligación de una fiscal es actuar ahí inmediatamente. O sea, entrar a decirme ella era fiscal de esto es indignante y poner en marcha una investigación. Pero luego, es que políticamente hay una cuestión que a mí me interesa mucho. Cuando ella dice, esto es un chantaje al Estado, l'état c'est moi, o sea, ¿cómo que al Estado? Alguien la está chantajeando a ella y ella dice que es un chantaje al Estado. Esta confusión es preocupante. Por lo menos hay una cierta megalomanía extraña. Y dice, no podemos aceptar este chantaje y por lo tanto no van a conseguir nada. ¿No? Es que, ¿cómo es posible que un ministro sea chantajeable? Esto es lo que políticamente tiene miga. Es decir, tú eres chantajeable, pues tenemos un problema contigo. Todo el mundo sabe que la ministra Delgado se habría marchado, la habrían echado,
si no existiera el precedente de Máximo Huerta y de la ministra Montón. Lo que pasa es que políticamente este gobierno débil, muy débil, no se puede permitir otra. Pero claro, como es tan débil, y el problema lo tiene ahí, si se marcha, incurre en lo que quiere evitar, y si no se marcha, se va a seguir desgastando. No es el único ministro con quien tiene un problema Pedro Sánchez. Tiene un problema con la portavoz Celaá, que declara 10 veces menos en su declaración de bienes de lo que tiene. Tiene un problema con las sociedades del ministro Duque. Tiene problemas, bueno, que ya no me acuerdo, porque hay con el propio presidente, que no enseña. Ese es el problema plagiador. Ese es el problema principal. Con Borrell. Que luego comentaremos. Y luego lo de su tesis, que es que no lo digo yo, lo dijo él. Él dijo, en Alemania, ministro que plagia una tesis, dimite. Bueno, pues oye, el listón, pues oye, que parece que la tuya, según el programa este de identificación de plagios, pues está un 21%. ¿Qué pasa? ¿Tú no dimites? Pero espera un momento, Juan Carlos. Antes de que nos vayamos al resto del gobierno. La ministra de Justicia. Vamos a la ministra de Justicia. Yo he estado hoy en la comisión. Sí. He estado. A mí me ha dado la impresión de que algo ha debido pasar de la mañana a la tarde, porque todo el mundo estaba muy condescendiente. Ella ha salido absolutamente indemne de esa comisión. Entre otras cosas porque el representante de Ciudadanos, Ignacio Prendes, pues ha estado muy poco incisivo, la verdad. Y los demás también. La señora del PP, pues quizá un poco más, pero tampoco. La han dejado irse viva. Bueno, a la ministra de Justicia. Yo pregunto, ¿eso significa algo o no? Fernando, ¿O estoy pensando mal? No significa nada. Yo no puedo juzgar una cosa que yo no he visto. Yo he estado en el Pleno, no he estado en la comisión, porque no pertenezco a esa comisión. Pero cuidado, porque las comisiones tienen su propia lógica interna y su dinámica. Lo que a ti a lo mejor no es incisivo es una estrategia para obtener cierta información o para coger en un renuncio al otro. Por lo tanto, no puedo juzgar eso. Lo que sí te digo, y aquí hablo... Ha salido ganando, ha salido indemne. Yo te digo como portavoz del grupo parlamentario que la ministra se tiene que marchar, que lo que tiene detrás es absolutamente escandaloso, que si ha sabido de delitos, su obligación era denunciarlos y aún perseguirlos, y que en este momento es una ministra sin ningún prestigio. Y ha roto, además, esto ha roto su propia carrera. Porque esta era una buena fiscal. Era una fiscal con prestigio. Buena no sé, porque claro, ahora sabemos cosas que... Claro. Pero tenía un prestigio profesional. Su paso por el gobierno, como le ha pasado a otra gente con prestigio profesional, los ha fulminado. El contacto con Pedro Sánchez tiene unos efectos devastadores sobre la gente. Oye, a propósito de... Perdón, luego os preguntaré a vosotros sobre esta comparecencia de la ministra y si esto acaba aquí o puede tener su recorrido, porque ella creo que ha advertido que podrían salir más grabaciones. Sí. Más bombas. Pero ya lo ha definido. Ella dice que ha sido víctima de un chantaje de un presunto delincuente como es el comisario Villarejo. O sea, yo por la información que tengo, las últimas grabaciones de esa conversación no ha tenido nada que ver el comisario Villarejo porque precisamente tenía una buena relación de cercanía con la ministra de Justicia y era su última baza para tratar de conseguir su liberación. Por lo tanto, estamos con una ministra de Justicia que miente porque ella tenía una relación profesional justificada con un policía que se dedicaba a labores de antiterrorismo y era fiscal antiterrorista. Pero es que no solo van a salir grabaciones. Es que hay un juez que está investigando ese triángulo sospechoso entre Villarejo, Garzón y Dolores Delgado para favorecer a clientes del despacho de Garzón y a clientes de la empresa de Villarejo, ella utilizando su poder en la Fiscalía para negarse a extraditar, por ejemplo, a clientes de Garzón que también tenían relación con Villarejo. Por lo tanto, no solo tenemos que estar pendientes de las grabaciones, que ya de por sí son muy graves, sino saber si Garzón se ha lucrado, si ha habido dinero de por medio y si ese trato de favor ha podido favorecer en algún sentido a la ministra Delgado. Además, y nadie lo ha desmentido. Claro, a la hora de llegar al Ministerio de Justicia, porque claro, el juez Garzón también tuvo su papel a la hora de favorecer o presionar para esa sentencia en contra del Partido Popular que posibilitó esa moción de censura. Muy delicado. Es un asunto muy delicado. O sea, ¿por qué está la ministra de Justicia ahí?
¿Quién firmó la sentencia contra el PP en el caso Gürtel? Una persona de la cercanía de Garzón y de Dolores Delgado. Bueno, le pregunto a Juan Carlos Quirós también por Pedro Sánchez, por el presidente del gobierno, en la medida en que ya ayer decía que no, bueno, él textualmente, no sé si lo dijo, o taxativamente, su entorno y la gente del gobierno, y la gente en el Senado, lo dijo el portavoz del Partido Socialista, no va a comparecer en el Senado para explicar. Lo dijo él, Antonio. Y también él lo dijo, ¿no? En rueda de prensa. Y luego en rueda de prensa, efectivamente. Bueno, comentó esto, poco menos que le echaba la culpa al PP y a Ciudadanos por el pedirle que vaya allí al Congreso a decir que, bueno, que ustedes están crispando la situación y que se comportan de forma desleal, ¿no?, con el gobierno en un asunto de Estado, y este es un tema privado. Vamos a escucharlo y ahora me cuenta. Desde que ha sido elegido presidente del Partido Popular y junto con el señor Rivera, que hoy no tenemos la suerte de que nos acompañe, han formado una suerte de coalición por la crispación. Bueno, eso decía ayer el señor Sánchez sobre el particular. ¿No tienen ustedes ninguna esperanza de que comparezca por las buenas? No. Digo, de motu propio. Motu propio ya, evidentemente ya no, porque ha dicho que no. El hecho de que se contradiga también indica que hay una nueva evaluación de riesgos. Alguien le ha vuelto a evaluar los riesgos y le ha dicho, oye, pues... Es decir, tiene su coste que de ahora digas que no, pero a lo mejor tiene más coste que te sometas realmente a una sesión en la que la gente... Muy bien no queda. Claro, en la que la gente ya tiene unas cuantas investigaciones periodísticas en la mano, ¿no? O sea, ahora ya se manejan unas cuantas... no es como al principio, ¿no? De si lo ha hecho, si no lo ha hecho. Ahora, yo he visto algunas cosas que da un poco de vergüenza, ¿no? No, da vergüenza, y además que hay un tema muy grave, que es que presuntamente Moncloa ha cocinado un informe antiplagio de una empresa alemana. Exacto. Que en el mundo hemos demostrado que la empresa alemana dice que el nivel de plagio es del 21% y no del 0,96% que dijo Moncloa. Yo le he pedido ese informe hasta en 15 ocasiones a Moncloa y me lo niegan. Por lo tanto, es muy probable que ese informe con el que nos ha engañado a todos los españoles ni siquiera exista. Algo muy grave. El propio CEO de la empresa en cuestión dice que a ellos no les sale... Y de hecho, el propio CEO me ha dicho que estaría encantado en venir a comparecer en el Congreso o en el Senado, y Pedro Sánchez consciente de que le sacaría los colores a este alemán. Es cuestión de porcentaje solo, ¿no? Como comentabas tú, Juan Carlos. Digo, vamos, nosotros una vez llevamos una ristra de cosas vergonzosas, o sea, desde citas mal, copiar exactamente lo mismo, un párrafo por arriba, otro por abajo. Es que es vergonzoso para... Hombre, o sea, que con eso te denuncien. Quien le ha hecho la tesis la ha plagiado, digamos. Esta es un poco la conclusión. Ahora bien, dicho esto, bueno, esto tendría consecuencias distintas según cómo políticamente lo trates. Desde luego, con el baremo ético que él impuso, es de dimisión, porque ese es su baremo, y es uno de los problemas que él tiene, es que consideraba a todos los demás indecentes y que él era el estándar de la conducta ética. Bueno, pues si el estándar era aquel, ¿qué sigue haciendo usted ahí? No, tiene ese problema, consigo y con otros. Pero es que luego esto está dentro de otra cuestión más amplia, que es una especie de fuga de la realidad. O sea, el presidente del gobierno está huyendo, porque... Por un lado, él ha conseguido estar en la Moncloa contra todo pronóstico. Hace solo unos meses él parecía desahuciado políticamente, ¿no? Y ahora es el presidente de gobierno. Por un lado, existe esta consecución personal, que era casi como un reto personal, ¿no? Se ha impuesto a la otra facción de su partido y tal. Bueno. Y por otro, lo ha hecho a un coste terrible, porque yo recuerdo al Pedro Sánchez que decía, mirándote a los ojos, que nunca, jamás de la vida pactaría con los separatistas. Pero si que nadie olvide que nosotros tuvimos un pacto de gobierno con los socialistas cuando Pedro Sánchez puso a gente a negociar con nosotros que estaba en plena sintonía con respecto al tratamiento que había que darle al separatismo en España. Y él estaba comprometido con eso. Luego su ambición personal le hace sacrificar esos principios, pero no queda como resultado de eso en una posición estable, queda en una posición de debilidad, agarrado, cogido por aquellos que quieren romper España. Y entonces él, a la desesperada, inventa una especie de conveniencia. La verdadera vía para acabar con el problema catalán es entenderse con ellos, dialogar, encontrar la solución. Bueno, pues eso tendrá el recorrido que tenga,
pero lógicamente le obliga a huir. Y eso se manifiesta, en primer lugar, en que no da ruedas de prensa. En segundo lugar, en que está fuera de España prácticamente todo el tiempo. En tercer lugar, su pésima relación con los controles parlamentarios. No lo soporta, no soporta el control. Y está en una huida permanente. Claro, y ahora le pregunto por eso. ¿Ustedes son partidarios de que sea ya, que convoque elecciones? Por supuesto. Bueno, él no, de momento, no está en que haga lo que dijo. Claro, pero él no está en esa tesitura. Sí, es más, ya ahora mismo hemos conocido que hay una noticia de última hora que parece que ya hay un preacuerdo con Podemos para presentar esos presupuestos generales del Estado, llevarlos primero a Bruselas, a ver si Bruselas le da el visto bueno y luego ya negociarlos tranquilamente. Pero ya hay un preacuerdo, parece ser. Pero vamos a ver, lo soñamos todos en la moción de censura que él se presentaba para convocar unas elecciones. Fue un sueño colectivo, porque claro, es que yo lo tengo en la memoria, yo estaba allí y yo sé lo que él dijo. Y él le rogaba a Rajoy, porque porque en ese momento aún conservaba, digamos, ese mínimo sentido. Le rogaba a Rajoy que dimitiera, que convocara elecciones. Porque si usted lo hace, yo retiro la moción de censura. Y se lo decía una y otra vez. Por cierto, y entre paréntesis, por razones que algún día se sabrán, Rajoy prefirió dimitir unas horas después para que Pedro Sánchez fuera el presidente del gobierno de España en vez de ir a elecciones. Totalmente de acuerdo. Fíjate si tiene de miga, ¿eh? Eso es lo que hizo Rajoy. Pero él aquello lo dijo. Es que si tú llegas y dices, mire, aunque la Constitución diga que yo tengo que presentar mi programa en una moción de censura, porque constitucionalmente es constructiva, yo no lo voy a hacer porque yo en realidad lo que quiero es convocar elecciones. Ya había comprometido su palabra. Y por eso no presentó su programa. Claro. Pero no insisto, pero es que podía haberse evitado. Pero es que él no presentó su programa, como establece, es preceptivo según la Constitución. Bueno, ¿y ahora qué hacemos, Girauta? ¿Ahora qué hacemos? A ver, porque, perdona, déjame que te pregunte. A ver, no comparece ante el Senado. Vais a hacer una comisión de investigación, ¿con quién, cuándo y cómo? ¿Por qué diablos no le forzáis a hacer un debate del Estado de la Nación? Pero si hasta en el Parlamento catalán se ha hecho un debate del Estado, de la situación política, ¿cómo diablos seguimos con un Parlamento muerto, que está muerto el Parlamento, y no hacemos un debate del Estado de la Nación como Dios manda? Fernando, porque articula una mayoría absoluta. Pero no lo estáis pidiendo tampoco. Que tiene, pero escúchame. No lo estáis pidiendo, ni vosotros ni el PP. Sí, articula una mayoría absoluta que está basada en una relación aberrante, en una coyunda aberrante, que cuando un partido socialista obrero español es capaz de montar una mayoría en la que le hace falta hasta los herederos de la ETA, claro, es que hay un momento en que dices, realmente el PSOE nunca ha estado tan débil como ahora. 84 diputados en la historia del PSOE, la gente que repase las cifras, es una miseria. Y sin embargo, él es presidente, claro. Has tenido que ofrecerle algo a los separatistas, golpistas de Convergencia y de Esquerra. Has tenido que ofrecerle algo a los populistas de Podemos. Has tenido que ofrecerle algo al PNV, evidentemente, y has tenido que ofrecerle algo hasta Batasuna. Sí. ¿Y qué opina que Casado les esté lanzando guiños a la hora de un posible gobierno de coalición de centro-derecha? Hombre, también Casado, vamos a recordarlo, hombre, ya que aprovecho, Casado también le ha pedido a Ciudadanos que presente una moción de censura en el Parlamento catalán para echar abajo al gobierno de Torra. Vamos a recordarlo, como lo ha dicho. Ayer los independentistas perdieron su mayoría en el Parlamento. Estamos ante una oportunidad histórica y yo creo que no podemos dejarla pasar. Señores de Ciudadanos, es momento de presentar una moción de censura al señor Torra. Ustedes pueden contar con el apoyo del Partido Popular. Bueno, lo ha dicho Villegas, no sé si quiere añadir algo más sobre eso. Lo que ha dicho mi compañero, lógicamente lo suscribo y añado algo. En el mismo instante en que se diera la posibilidad de que esa herramienta traduzca la mayoría social en mayoría parlamentaria, en ese mismo instante lo hacemos. Claro. Es lo que tengo que añadir. Contaría con el apoyo del Partido Popular, pero no sabemos si del PSC. Es que el Partido Popular, bueno, está por ver, ¿no? Pero, claro, en fin, incluso dándolo por hecho, ¿no? Sí. Pero es que también dando por hecho cosas que ya es mucho dar por hecho, que son los pero del 155 comunes, ¿no? que también apuestan ustedes, eso hombre, parece que está descartado. Bueno, pero eso no parece que Sánchez lo vaya a pedir al Senado que pero vamos a ver, pero el PSC tampoco, Antonio. El PSC tampoco. Es necesario el 55, le está dando dinero a los independentistas y están habiendo embajadas
es un Otra vez de asunto nuevo. imposible. Bueno, pues entonces, la aplicación del 155. Déjame resumirlo aunque muy brevemente. Entonces tenemos a un presidente de la Generalitat que dice que él va a la República y a la independencia, que alienta y jalea a comandos separatistas violentos. Tenemos una situación de bloqueo institucional y de ocupación del espacio público por la simbología separatista y la respuesta es... Aquí no pasa nada. No pasa nada. Pero una moción pues de vale, censura no les permitiría por lo menos ponerles cara y que se vea en todos los lados, porque es verdad que la semana pasada creo que fue, cuando vimos a Arrimadas con la bandera de España, estuvimos un par de días viendo y se oye la voz de los constitucionalistas ahí. Una moción de censura, aunque la pierdas, que ya se han perdido algunas también en el Congreso, pues en su día Pedro Sánchez, ¿no? contra Rajoy, pero al final escuchas las otras voces, ¿no? Y puedes permitir... Yo creo que eso Sánchez contra Rajoy, sino al revés, ¿no? Eso. No, al revés. Obligas a retratar. Esa es una uno de los usos de la moción de censura, que no es el uso jurídico, sino un uso político, que puede tener sentido en ciertos contextos. Yo quiero recordar un contexto en el que lo tuvo, que es cuando la hizo Felipe González. Felipe González le sacó oro y perdió esa moción de censura. Sí, contra Suárez. Pero acordaos de la otra moción de censura, la de Hernández Mancha. ¿Por qué? Porque depende del contexto en el que tú la estés haciendo. El contexto, mira, lo voy a definir con palabras del propio presidente de gobierno. Hoy lo ha dicho. Hoy ha dicho, es un conflicto de convivencia. Sí, en Cataluña tenemos un conflicto de convivencia, si lo dice él. Pero entonces, a continuación, ¿qué me propone? Porque el presidente es usted. No. El diagnóstico parece que estamos de acuerdo, pero ahora a ver cómo lo arreglamos esto. O los síntomas en este caso. ¿Y qué diagnosticamos para curar la enfermedad? Una cosa más antes de despedir a Juan Carlos Girauta. Vamos del norte al sur. Tenemos la presidenta Susana Díaz ha convocado elecciones. Ustedes demoscópicamente salen con una posición de muchísima fuerza y parece ser que lo que está en discusión ahora mismo en Andalucía es si puede haber un sorpaso, ¿no?, de Ciudadanos al Partido Popular, y a mí me gustaría que nos contara cómo abordan esas encuestas, cómo abordan esa campaña y qué es lo que le van a ofrecer a Andalucía, porque este programa en el sur se ve una barbaridad, además. Mire, yo me acuerdo en 2015, cuando las elecciones andaluzas, que los sondeos nos daban 0 y alguno muy optimista nos daba 1 y sacamos 9. Yo en los sondeos pues creo lo que tengo que creer y según de dónde vengan también le aplico sus filtros. Lo que sí aseguro es que nosotros salimos a ganar. O sea, nosotros salimos a jugar un partido para ganarlo. Luego Dios dirá, pero esa es la disposición de Ciudadanos. Ambición toda. Bueno. Juan Carlos Girauta, ha sido un placer. Muchas gracias. Ahora que placer es mío. Estamos más cerquita del Congreso que antes, pues tenemos más posibilidades de verle a usted y a otros portavoces de otros partidos, a ver si se animan. Antes estábamos muy lejos, Antonio. Antes estábamos muy lejos, estamos en el más allá. Debo decir que ha sido una decisión muy buena. Muy buena, además estamos aquí encantados y así recibimos a todo el mundo. Le recibimos a usted, el portavoz del PSOE, al de Podemos también le hemos invitado, a ver si se van acercando por aquí, podemos charlar con todos. Y por supuesto del PP y de otros. Una casa en la que me gusta entrar porque entré muchas veces. Hombre, claro, por supuesto que sí. Gracias, señor Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Estamos de vuelta enseguida. Venga, no se vaya. En el Congreso. Se lo prometo también a su palmera. Señor presidente, pero mire, me acaba de llamar palmera, señor presidente. No me guiñes el ojo, imbécil. Beatriz Escudero se sintió humillada y abandonada. La diputada que plantó cara a Rufián esta noche en el Cascabel. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a propósito de este lance, vamos a comentarlo. Vamos a comentarlo además con la protagonista, con Beatriz Escudero, que nos acompaña a esta hora aquí en el Cascabel, la diputada del PP, que no tuvo más remedio que, o sí, que llamarle imbécil a Rufián después de que al parecer, pues, le hiciera un gesto un poco, en fin, lamentable, eso de guiñar el ojo, estas cosas. Ahora le vamos a preguntar cómo ha vivido todo esto, porque esto ha tenido su coda y se ha comentado en muchos sitios, porque además no es la primera vez que Rufián monta un número en el Congreso, como ha sabido. Susana Ollero, a ver, cuéntanos, ¿qué reacciones ha habido a todo esto? Venga, vamos a recordar todos los datos, porque cada vez que el portavoz adjunto de Esquerra abre la boca, sube el pan. Y ayer no fue una excepción.
Hoy el rifirrafe sigue provocando reacciones, como dices, Antonio. Les vamos a recordar los hechos. Comisión de investigación en el Congreso por la presunta financiación irregular del PP. ¿Quién estaban delante? Comparecían el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y la vicepresidenta de la comisión y también diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero. Pues bien, Gabriel Rufián critica la bandera utilizada durante el periodo franquista y la llama la bandera del pollo. La vicepresidenta Beatriz Escudero le llama la atención y Rufián le guiña el ojo y la llama la palmera de Cascos. ¿Cómo reacciona Escudero? Bueno, pues por su parte ella le llama imbécil y abandona la sala. Bueno, vamos a recordar el momento porque no tiene desperdicio. De verdad que voy a intentar centrarme, ¿eh? Y se lo prometo también a su palmera de al lado. Señor presidente, no, mire, me acaba de llamar Palmera, señor presidente, pido amparo a la mesa. Pero hágame un favor. Está bien, hombre, no me guiñes el ojo, imbécil. Pero, vamos a ver, mire, vamos a ver. A mí me puede llamar Palmera y no puedo llamar imbécil. Va y me guiña el ojo. Ya está bien. ¿Dónde están las actitudes sexistas? Vamos a ver. Y el apoyo de las mujeres a otras mujeres. Vamos a ver. Cuando es del PP, no. Pero, ya está bien, señor presidente. Y no le permito que me meta usted a mí en ninguna... Pero vamos a ver, mire. Si esta presidencia no me da amparo... Pero, señora vicepresidenta, hombre, usted debería ayudar un poco. Lo siento, señor. Bien. ¿Qué pasó después? Pues que a la salida de la comisión, ayer por la tarde, Rufián niega tajantemente que haya guiñado el ojo a la diputada del Partido Popular. Escuchen. No le he guiñado el ojo a nadie, si lo hubiera hecho lo diría, pero es que cierra los ojos porque no me lo creía, que una representante política en el año 2008 pues defendiera una bandera fascista. Estamos hablando de esto, pues no hablamos de lo que ha dicho Cascos, ¿no? La verdad es que ha llamado Palmera a un montón de gente y no ha molestado tanto, y eran mujeres y hombres. Ya, pero es que ya me ha llamado imbécil. Y Palmera es más que imbécil. No lo sé. Ah, no lo sabes. Yo tampoco, no tengo ni idea, de verdad. Las reacciones, como les decíamos, han continuado produciéndose hoy. Esta mañana, Beatriz Escudero, que la tenemos en plató en directo, es la segunda protagonista de este rifirrafe. Bueno, pues ha asegurado en el programa de nuestro compañero de COPE, de Carlos Herrera, que se sintió abandonada por las mujeres del PSOE y de Podemos porque no la defendieron. Les pido amparo para aquellas que dicen y miran para otro lado. La señora de Podemos dijo algo así como: a mí no me metas en estos líos. Usted sabe la soledad, quitando a mis compañeros, la soledad que sientes en ese sitio donde una persona ha intentado chulearte y que además mires al presidente de la mesa y le digas: solicito amparo, y me dice: tú no la líes y usted no la líe. A mí no me sorprendió, Beatriz. Lo que más sorprende viendo esas imágenes es que el presidente de la Cámara, que es un señor muy educado y muy correcto, el señor Quevedo, pero, hombre, si un diputado está insultando a una persona, que además es vicepresidenta de la comisión, en este caso a usted, y luego le llama la atención a usted porque usted reacciona y dice: hombre, por favor, Quevedo, que el que mete la pata y el que empieza la gresca es el tal Rufián. Sí. ¿O no? Sí, es todo, como de teatro. No le ha parado absolutamente nada. No, para nada. Es más, me dijo que no la liara. O sea, que yo era la vicepresidenta y que encima no las palomas liara, tirándole a los cazadores, ¿no? Yo, si me dejas hacer... Espera, bueno, que... sí, no, yo... el señor Quevedo, yo le tengo mucho cariño y mucho respeto. Llevamos año y pico, años y 7 meses en una comisión que es muy tensa y conflictiva. Y el problema que tiene él es que ha querido que todo el mundo dijera todo lo que quería decir y claro, no todo el mundo es tan normal como todo el mundo espera y entonces aquello ha ido subiendo de tono, se ha ido faltando el respeto a los comparecientes, se les falta el respeto, que son personas invitadas por la presidenta del Congreso que les pide que vaya a solicitud de la comisión. Y se les falta el respeto y a su honorabilidad. Hemos pedido amparo para ellos, no, libertad de expresión. Llegamos a un momento en que todo es libertad de expresión, libertinaje, vamos cediendo, vamos teniendo, y esto es un círculo, un espectáculo que este señor sabe aprovechar muy bien, el señor Rivera. Y el señor perdón. No lo liamos. Estaría usted pensando. No, el señor Girauta, que ha estado aquí antes y que digo, uy, si hubiera podido decirle algo de lo que decía. No, pero disculpe. El señor Rufián ha ido aprovechando, va a montar su circo, su espectáculo. Él provoca todos los días para ver si se le puede echar. Lo que pasa es que ayer traspasó una línea y pasó del debate político, insulto político, ya a un tema personal. Luego usted no tuvo oportunidad de hablar con él. ¿Con Rufián? Con Rufián. Yo salí y volví a entrar a la comisión cuando el señor Rufián dejó de intervenir. Yo no quería escuchar al señor Rufián,
es que no debía escucharlo tampoco, y cuando él acabó, yo entré, mis compañeros y yo entramos, se había quedado el portavoz de la comisión, bueno, pues para cumplir con nuestras obligaciones. Me he cruzado 3 veces con él, entre ayer y hoy, en los pasillos del Congreso, no ya en el hemiciclo, que hemos estado juntos cada uno en su escaño mientras montábamos, en los pasillos, no pasillos anchos, o sea, y ha mirado para otro lado. Yo le he mirado. ¿Usted la ha mirado? Sí. Yo le he mirado. ¿Sí? Y no le ha aguantado la mirada. No. Ha rehuido la mirada. Entonces, ¿por qué se siente culpable? Que lo diga. El que rehuye la mirada es porque tiene algo que discúlpame, podría haberme dicho, oiga, oye... Y usted sostiene que sí que porque esa imagen no la hemos visto. Él dice, mire, no, yo no le he guiñado el ojo. He hecho teatro cuando era pequeña, pero no se me da tan bien. O sea, si no hay algo, un acto que te provoca una reacción, yo no hubiera tenido esa reacción. Además, yo en ese momento no estaba mirando a él. Él me había insultado con palmera. Yo sé lo que es ser palmera, pero yo toco las palmas cuando estoy en una fiesta o me invitan al Rocío mis amigos, ¿eh? Pero no estoy ni bailando el agua a nadie, nunca lo he hecho, ni tocando las palmas. Además es muy despectivo. Es despectivo. ¿Qué es lo que duele? A su palmera. ¿Cómo que a su? Yo soy de alguien. O sea, es despectivo hacia mí como mujer. Por eso a mí me dolió, no por la expresión palmera, sino por el carácter y lo que él pretendía, el ánimo de despreciarme y de insultarme a su palmera, como si yo fuera de cascos. Pero, ¿de qué estamos hablando? Y yo le pido amparo al presidente, digo, presidente, me está faltando el respeto. Pido amparo, le miro y veo que me guiña el ojo, en plan chulesco, perdonavidas de... ¿de qué vas? Y me salió... se ve, mientras yo me dirijo a él siempre en usted, en ese momento me sale el tuteo. Y le digo, no me guiñes el ojo, imbécil, porque me salió y porque... Eso es algo más que tuteo. Ya. No, pero pero no me guiñes, porque es verdad, es que me sentí humillada. O sea, es que me miró chulescamente. Es que él va perdonando la vida a las mujeres. Yo, si me permite, primero, no tengo la menor duda de que su versión es exacta. Conocemos, los que vamos mucho por el Parlamento, conocemos perfectamente las tácticas del señor Rufián y su conducta absolutamente maleducada. Y sobre esto no cabe la menor duda. Yo creo que el Parlamento se está resintiendo de conductas como esta. No, sí, totalmente. Ninguna es tan extrema como esta. Totalmente. Ahora bien, una vez que yo me declaro partidario de usted y nada partidario de Rufián, esto se lo digo de entrada, pero es que quiero hacer un poco de abogado del diablo. Yo creo que usted quizás sobreactuó un poco con el tema de la bandera, porque esa bandera... Efectivamente, esa bandera, él es muy poco respetuoso, el pollo, no sé qué, pero esa bandera no nos representa a todos, doña Beatriz. Eso tiene usted que reconocérmelo. No, sí, se lo reconozco. Yo creo que ahí usted habló, esa bandera nos representa a todos. No, eso es una bandera que ya no es constitucional y que es otra cosa. Lo voy a explicar y me va a entender perfectamente. En ese momento estaba tomando unas notas, porque estaban diciendo, la diputada de Podemos había dicho todo el rato en su interpelación al señor Cascos, la sentencia firme de la Gürtel, la sentencia firme de la Gürtel, la sentencia firme de la Gürtel. La Gürtel no es una sentencia firme, es una sentencia que está recurrida en casación al Tribunal Supremo, que los jueces dirán que tiene un voto particular. No es una sentencia firme. A ver luego qué pasa con esa sentencia cuando hable el Supremo, ¿no? Y entonces estaba apuntando, no es sentencia firme, porque aquí va a haber un dictamen y tenemos que tomar notas. Y cuando yo estaba agachada tomando la nota, no es sentencia firme, y han dicho que lo era, oigo a este señor no sé qué de la bandera. No sé qué de la bandera, yo y la bandera, solo oí bandera, entonces que ya está, como está aprovechando. En ese momento no, como está siempre aprovechando su intervención en la comisión de investigación para hablar de Cataluña, de los españoles, de la bandera, de no sé qué, no sé cuántos. Entonces yo estaba escribiendo, hoy no sé qué de la bandera, y dije, presidente, que acaba de hablar de la bandera, que está hablando mal de la bandera, que ultraja. Entonces es cuando lo del pollo. Entonces yo me di cuenta que no era eso, pero yo hice esa reacción. Porque yo dije, está hablando de la bandera, ya está ultrajando otra vez nuestra bandera, siempre la unidad. Solo era eso. Yo le doy la enhorabuena porque ya era hora que una política en el Congreso le bajase los humos a este macarra, a este político que va de matón de 3 al cuarto y que hace 2 años dijo que 18 meses después abandonaría su escaño y ahí sigue chupando del bote un señor que en su trayectoria laboral en varias de las empresas donde ha estado se le ha calificado como vago. Y yo quiero hacer el juego simplemente, Antonio, de qué hubiese pasado si el señor Pablo Casado o el señor Albert Rivera le hubiese guiñado el ojo y hubiese llamado palmera a Irene Montero, pues que hubiésemos tenido la calle del Congreso de Diputados cortada por asociaciones feministas, a Podemos, al PSOE, montando
dando la monumental. Por lo tanto, ya es hora de que tratemos a los políticos con el mismo rasero y es injustificable la actitud que tuvo el señor Rufián, por llamarlo de alguna forma, aunque para mí es un tipejo y un macarra, con la diputada del Partido Popular, ¿verdad? Y darte la enhorabuena porque es hora de que los políticos le canten las 40 a una persona que no está a la altura de la dignidad de la Cámara y es hora de que, como decía Sánchez, prestigiemos las instituciones, tanto el Congreso como el Senado. Yo quería preguntarle, esta mañana la he escuchado en Herrera en COPE, que decía que había tenido el apoyo, por supuesto, de las diputadas del Partido Popular, pero muy pocas de otros partidos. No sé si a lo largo del día de hoy ha obtenido algún apoyo más o... Los dos de ayer. El silencio. Patricia Reyes, que hizo en su intervención en el Pleno, su primera intervención, sus primeras palabras fueron dirigidas a mí, a todo su apoyo, y no se podían consentir esto. Y Ana Oramas, Coalición Canaria, cuando salíamos del hemiciclo, me dijo que era intolerable esto que había pasado. Nada más, pero fíjense, hoy me preguntaban por qué habíamos dado una rueda de prensa, o habíamos convocado a la prensa, rodeado de compañeros y diputados y diputadas del Partido Popular. Simplemente lo damos... lo propusimos para explicar a la gente qué es lo que había pasado en el Congreso, porque claro, se estaba escuchando todo el rifirrafe. A mí de todo esto lo que más lástima me da es que estemos hablando de esto, ¿no? Y que los ciudadanos perciban el Congreso como un foco de ya bastante está mal la política, ya bastante mal estamos los políticos, como que para en vez de estar hablando de iniciativas positivas o de tirar hacia adelante y resolver problemas, estemos hablando de un rifirrafe entre un señor y un diputado y una diputada. Y eso me da cosa, me duele, pero por la propia institución y por lo que representamos. Pero hicimos esa rueda de prensa o ese comunicado porque queríamos trasladar a la ciudadanía qué es lo que había ocurrido allí. Pues estaba saliendo en todos los medios, rifirrafe, no sé qué, y había que aclararlo con normalidad lo que estaba ocurriendo. Venga, una cosa más antes de despedir a Beatriz Escudero. Bueno, yo creo que este tema, más allá, las polémicas de Rufián suelen tener medio telediario. Nos recordamos la impresora, bueno, siempre es un diputado que si no lleva una camiseta con un eslogan, pues que busca, desde el punto de vista del marketing político, él busca la efectividad. Pero yo creo que con este tema llevamos 24 horas, porque hoy había una leona en el Congreso, en una iniciativa... En la puerta del Congreso, ¿no? Eso es, en una iniciativa de una ONG que reivindica el papel de las mujeres y la igualdad. Y yo creo que esa expresión poco afortunada que usted le dijo, en un momento refleja el hartazgo de que a las mujeres se nos traten con cierta displicencia. Y por ese lado, míralo, allí, ¿verdad? Entonces yo creo pues que ese insulto que no estaba, bueno, pues que es desafortunado, pues refleja un poco el hartazgo y que, por supuesto, estos temas hay que denunciarlas. Y que si este tema ha durado 24 horas y lo que te rondaré es porque ya está bien, ¿no? De guiñitos y de... Por supuesto, y de chulería machista. No, y si quiere guiñar el ojo, que se lo guiña a su mujer. Quien quiera. Pero yo hay una cosa también. El papel de las diputadas de Podemos y del PSOE. Claro. ¿Dónde están las mujeres de la izquierda? O sea, hacía unos días había habido otro problema en la comisión y todas ahí apoyando a las mujeres. Y una mujer del Partido Popular... Da igual que la guiñen un ojo, que la traten chulescamente o que la traten con una actitud machista. Como somos del Partido Popular, lo tenemos que aguantar, incluso si lo decimos, es victimismo. Bueno, pues por eso es bueno denunciarlo, para que no se repita. Eso es. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Buenas noches. Gracias. Bueno, a esta hora, por cierto, si vamos a comentar este asunto, que tiene que ver con Borrell. Decía antes Girauta, dice, no, es que varios ministros del gobierno de Sánchez tienen sus problemas y tal, y enumeraba algunos y tal. Y dice, ¡ay, Borrell también! Claro, a esta hora de la noche, por ejemplo, El Mundo.es titula, entre sus informaciones más destacadas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores multa con 30.000 euros a Borrell por vender acciones de Abengoa con información privilegiada. Según El Mundo, aunque la CNMV no daba la cifra, en El Mundo, en fuentes próximas al ministro, ya se sabe que aunque el organismo supervisor no ha facilitado esa cuantía, serían 30.000 euros de multa lo que le habría impuesto. A ver, danos más detalles sobre esto, Irene Sanz, y ahora lo comentamos. Sí, la incógnita es si el ministro Borrell usó información privilegiada de la multinacional y si lo hizo en una operación de noviembre de 2015. En ese momento, Borrell era consejero de Abengoa. La CNMV sospecha que pudo usar información relevante no publicada al ordenar la venta de acciones de un familiar en una operación que ascendió a 9.000
30 euros. Él no era el titular de esas acciones, pero sí quien las gestionó, y en un momento en el que como consejero podía disponer de datos privilegiados. En julio de 2017 le abren ese expediente y en septiembre de este año, de 2018, se lo comunican. Según la comisión, se ha cometido una falta administrativa. El ministro no ha querido desvelar de cuánto es exactamente la sanción, pero sí que reconoce que, como fija la ley, es de más de 9.030 euros. ¿Qué piensa hacer el ministro con esta multa? Pues desde el 27 de septiembre que le comunicaron esa sanción, tiene un mes para recurrir, algo que no ha hecho todavía, pero sí que ha dicho que está estudiándolo con su abogado. Hoy en los pasillos del Congreso, el ministro de Exteriores ha dicho que discrepa con las conclusiones de la CNMV sobre lo que hizo con esa pequeña cuantía. Escuchen. Una cuantía de 9.000 euros que no representaba en ese momento, sino una parte muy, muy pequeña de mi cartera de valores que desgraciadamente perdí. Si hubiera tenido información privilegiada, no lo hubiera perdido todo. Bueno, hay que decir que la presunción de inocencia ampara al señor Borrell y por tanto debe saberse que la resolución sancionadora de la CNMV, esa sanción de 30.000 euros según El Mundo, por información privilegiada, no agota una vía que es la judicial, a la que él puede recurrir en lo contencioso administrativo si quiere. Y otra cosa es esa lectura que desde un punto de vista ético y estético y político se está haciendo en algunos casos, toda vez que la sanción a Borrell la impone, por ejemplo, un órgano independiente que tiene 7 miembros, y entre ellos está el subgobernador del Banco de España, no lo olvidemos, y el director general del Tesoro, y que además adoptan sus decisiones por mayoría total y absoluta. No sé, ¿qué opináis de esto? No, sí, o sea, lo que por lo visto ha ocurrido es que las acciones que vendió no estaban a su nombre, ¿no? Debían estar a nombre de ¿Su exmujer puede ser? Mujer, sí, creo que eran a nombre de su exmujer por 9.000 euros. Entonces, claro, él era consejero de Abengoa y las vendió justo antes de declarar en concurso de acreedores, ¿no? Y el día que se declaró en suspensión de pagos, las acciones cayeron un 40%, con lo cual, o sea, eso... aunque fueran 9.000 euros, es evidente aunque que sean 9.000 euros y no estén a tu nombre. Él La excusa que pone es que no vendió las suyas, claro, pero es que las tuyas sí que te pillan, vamos, un consejero de Abengoa con acciones que las vendas, entonces... Te voy a decir una cosa, yo a Borrell le tengo por persona honrada, desde toda la vida. Él dimitió cuando 2 colaboradores suyos se estaban metiendo, acordaos, él era entonces, había ganado las primarias en el PSOE, sí. Y era el jefe de la oposición en ese momento, y dimitió cuando 2 colaboradores suyos fueron pillados en un renuncio. Sí, Huguet y Aguiar, recuerdo yo que eran amigos suyos y vendieron unos apartamentos. Yo, sinceramente, yo no creo que se vaya a enlodar por 9.000 euros, te digo la verdad. No, si hubiese tenido, como él dice, yo creo que tiene razón, si hubiese tenido información privilegiada, hubiera dado el salto mucho antes. Por otra parte, todo el mundo sabía que Abengoa iba muy mal, ya lo sabíamos desde hacía muchos meses, ¿no? Yo espero unas explicaciones más completas de él, pero yo, en principio, yo no pongo la mano en el fuego por nadie ya a estas alturas porque no está la cosa... Bueno, a lo mejor se puede hacer un comentario, oye, pues pero, si eran las acciones de la mujer o de la exmujer, oye, vende esto que tiene mala pinta. Que yo no le coloque en el mismo escabel que la ministra de Justicia, que yo creo que ya hace tiempo ya que se había marchado, o que otros casos que por ahí puedan salir. Desde luego yo ya te digo que de Borrell, hasta donde yo le conozco y le conozco desde hace mucho tiempo, en Borrell tengo una cierta confianza. Vamos a ver. Es gratuito lo que estoy diciendo, porque no conozco más que el asunto, el asunto de los 9.000 euros, no conozco más. Hay que decir que el casting que ha hecho Pedro Sánchez para este gobierno es lamentable, porque parece ser que... Llamar a Borrell con su trayectoria, con su compromiso con la unidad de España, hablar de casting, a mí me parece un poco... En el caso de la unidad de España, cogido por los pelos. El discurso de Borrell sobre Cataluña, cuando él formaba parte activa de la sociedad civil catalana, no tiene nada que ver con el discurso que tiene ahora el señor Borrell. Pero ¿cómo que renunció a sus principios sobre la unidad de España? No es verdad, que le han quitado una calle, en su pueblo. ¿Sabéis lo que es en Cataluña defender la Constitución con la beligerancia que lo hace este señor? Y sobre todo con la ciencia que lo hace. Él dijo que él no es partidario de la prisión preventiva de estos presos independentistas. Yo tampoco. Yo sí soy partidario porque hay riesgo de fuga. Pero eso no quiere decir que seas más español, ¿eh? Perdona, yo soy no quiere decir que seas más español.
discurso sobre Cataluña ha virado a una posición mucho más complaciente con el independentismo. Ha dejado de creer en sus tesis. Pero yo cuando hablo de los trapos sucios, tenemos a una ministra de Justicia salpicada por el caso Villarejo, al ministro de Ciencia con sociedades pantalla para evadir impuestos, a la portavoz Celaá igual, que no declaró impuestos por el valor de sus inmuebles. O sea, pero eso no es verdad, eso no es verdad, lo de Celaá no es verdad. Pero ¿cómo que no es verdad? Díselo. No metas a todos en el mismo saco, Javier. Verónica, ¿has visto el caso de la portavoz Celaá? Sí. ¿Tú has visto la declaración de bienes que ha hecho? Había que poner el valor catastral, había que poner el valor catastral. ¿Tú sabes el valor de esas propiedades? El valor catastral no es el mismo que el valor de mercado. Yo de economía no sé mucho, pero ahí llego. El 10% tampoco es, de tres inmuebles, que tiene participación en 3 inmuebles, 200.000 euros, cuando uno lo tienes escriturado ya por 1 millón, en teoría el valor catastral está en torno al 50%, 40-50%. Depende de los lugares. Hombre, pero un 10 o menos depende que en este de caso, los lugares. Pero bueno, eso lo tiene muy fácil. Eso lo tiene muy fácil porque pero que no había puesto una empresa pantalla. Pero que no había puesto una empresa pantalla. Ha puesto una empresa pantalla. Y a mí el señor Borrell, pues a mí me parecía un político intachable, con una dignidad, con un discurso durísimo contra el independentismo, que yo se lo compraba y que Ciudadanos también se lo compraba y el PP también, y ahora de repente llega el gobierno de Sánchez, hay que bajarse los pantalones con el independentista, y su discurso ¿en qué se han bajado los pantalones? De que no está de acuerdo con la prisión de los presos independentistas, de personas que han roto la ley, de personas que él se ha cansado de decir que estaban al margen de la ley. No, pero es mi opinión, tú tienes la tuya y la respeto. Es tu opinión, pero tú no puedes decir que es que el que no está de acuerdo con tus tesis es un independentista. No, porque yo no estoy de acuerdo. Su discurso es más complaciente con el independentismo. Mira la hemeroteca. Perdóname, pero yo no soy nada complaciente con el Mira lo que dijo el acto de sociedad civil catalana. Yo estoy en contra de la prisión preventiva porque creo que está siendo mucho más nociva que el no tenerla. Por ejemplo, y yo me parece muy bien partidario de endurecer las leyes. Termino. Y yo, por ejemplo, me parece muy bien que se entreviste a Oriol Junqueras en una televisión, me parece muy bien, y a otros les parece muy mal. Y yo por eso no soy más independentista. Tú no puedes decir llamando independentista, estoy llamando más complaciente con pero además, Fernando, la diferencia es que tú no eres ministro del Gobierno de España. Entonces, que un ministro diga eso tiene desde luego tiene una connotación completamente distinta que lo dice todo el gobierno. Bueno, vamos a ver, vamos a ir a la policía. Y a mí me parece mal, porque al final estás tratando de presionar a los jueces en un sentido u otro. Bueno, yo creo que la presión a los jueces, si se quisiera hacer... Nos han cambiado a Borrell. Lo primero que el primer error sería que los jueces y los fiscales lo denunciarían a bombo y platillo, como no puede ser de otra manera. Pero que en cualquier cosa nunca podemos olvidar que si están en prisión o siguen en prisión es por una orden de un juez del Supremo. Y sobre todo, porque considera que esas personas consideran con buen criterio, y de verdad que eso sí que es un hecho nada opinable, con buen criterio considera que estas personas se pueden largar. Pueden ir como ya hay otros. Si no estuviera el señor Puigdemont en Bruselas, esta gente no estaría en la cárcel. Ya sabes, pero pagamos. De verdad, vamos a admitir. Claro. Oye, pero el señor, pues a lo mejor de los que están ahora en la cárcel, es probable que algunos no se fugaran y otros a lo mejor sí. Es que esa es la vida. Están en la cárcel, pero algunos dicen que parece un hotel por los privilegios que están recibiendo. Bueno, señores, lo siento. El hotel de la tiempo, perdón, que me piden que demos el pronóstico del tiempo ya que está Sara Valle preparada y nos quiere decir qué va a pasar en las próximas horas. Creo que va a llover casi por toda España. Volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Eliminan el orgullo español. Orgullosos del futuro. Orgullosos de la seguridad. Del anuncio de la fiesta nacional. Orgullosos de ser españoles. La campaña más austera por el 12 de octubre. Fuerzas Armadas al servicio de la ciudadanía. ¿Estrategia política? ¿Sigue siendo el día de todos los españoles? En unos momentos, en el Cascabel. Susana Ollero, cuéntanos por qué no vamos a estar en el lema y eslogan o anuncio de este año, spot de la fiesta nacional, orgullosos de ser españoles. ¿Por qué? Pues sí, vamos a ver esas diferencias, Antonio, porque este viernes toda España va a celebrar el Día de la Fiesta Nacional, pero este año no se anuncia a bombo y platillo como en ediciones anteriores. ¿Se acuerdan del spot del año pasado titulado Orgullosos de ser españoles? Pues vamos a recordarlo. El 12 de octubre hay que sentirse orgullosos del futuro, la solidaridad, nuestras tradiciones y la protección. Orgullosos de la seguridad, la libertad y la amistad. 12 de octubre, orgullosos de ser españoles.
Pues este año ni rastro, nada de nada, ni campaña institucional en medios de comunicación ni rueda de prensa. Estas que van a ver son las diferencias entre este año y el año pasado, para que las vean bien claras. El Ministerio de Defensa este año ha hecho 2 vídeos de producción propia, frente al año pasado, que lo encargó a una productora externa con mayor presupuesto. Solamente lo ha publicitado en redes sociales este año, frente al año pasado, con una campaña muy completa en medios de comunicación, y el logo ha pasado a ser neutro. Ha pasado de decirse orgullosos de ser españoles, como el año pasado, a Día de la Fiesta Nacional, 12 de octubre. Vamos a comprobarlo, compruébenlo ustedes mismos. Profesor. Conductor. Informática. Mecánico. Médico. Todos tienen algo en común. Velan sin descanso para defender la seguridad, la paz y la libertad en España y en el mundo. 12 de octubre, Ministerio de Defensa, Gobierno de España. Y como les decíamos, tampoco hay convocada la típica rueda de prensa de los últimos años por parte del Estado Mayor de la Defensa sobre el desfile militar. Esto es lo que no habrá. ¿Qué es lo que sí podremos ver? Bueno, pues el desfile militar, que será muy parecido al del año pasado, que comenzará el viernes a las 11 de la mañana y en el que además se van a estrenar Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y Pablo Casado como líder de la oposición del Partido Popular. ¿Y cuánto va a costar todo esto? Bueno, pues este año 625.000 euros frente a los 670.000 euros del año pasado, además sin contar la campaña publicitaria, con lo cual todavía ha aumentado más el presupuesto. Así que, como ven, Antonio, es una inversión menor que la del año pasado. Sí, efectivamente, en el 2017 se gastó más, lógicamente, tanto en el desfile como en la campaña de promoción. ¿Por qué se ha descafeinado ese spot este año? ¿A qué creéis vosotros o atribuís el intento o las ganas de descafeinar este asunto? Hombre, yo es que creo que hay veces que la izquierda en este sentido tiene complejo. Y es un complejo de legitimidad de origen, ¿no? Yo no sé muy bien a santo de qué, ¿no? Yo creo que es verdad que en un país como España, en el que nos encanta a veces clavarnos puñaladas y decir qué malos somos, qué mal lo hacemos, que no sé qué, pues anuncios como el del año pasado, oye, de estar orgullosos, de destacar lo bueno que tiene España, las cosas que nos unen, a mí me parece importante para crear ese sentimiento de, pues eso, de unidad, de destacar todo lo bueno que tenemos y que podamos sentir orgullosos, que nos podamos sentir orgullosos de ellos. A mí si me dijeran, mira, estamos en crisis, hay que ahorrar, que de hecho el año pasado se gastó más, pero hubo años antes, durante la recesión, que efectivamente se tuvo que recortar de todos los lados y también vimos pues como esos desfiles fueron bastante más austeros. Y a mí me dicen que la razón de no hacer anuncios en radio, en televisión, en prensa, es porque hay que ahorrar o tal, pues me parecería estupendo y desde luego lo firmo, pero me parece que hay otros motivos y que deberían, desde luego, y deberíamos desde todos los lugares seguir fomentando ese orgullo de ser españoles y destacar las cosas buenas y las cosas que nos unen. Yo creo que hay una estrategia... Vamos para sí, aquí, porque como yo aquí voy a discrepar, así, venga, y luego devuelvo la pelota contesta. negra. Venga, vale. Hombre, yo considero una campaña en publicidad, la gente lo tiene que saber, una campaña publicitaria más o menos normalita supera, pero de mucho, el 1.000.000 de euros, ¿vale? Entonces no estamos hablando de que el ahorro de que el gobierno se está ahorrando en esta campaña es de más de 1.000.000 seguramente de euros por ponerlo en redes sociales, en algo que simplemente yo considero que como ciudadana de España cada uno se tiene que sentir o no orgullosa de ser español o no, con absoluta libertad, sin que el gobierno te diga si lo tienes que sentir o no, porque se supone que este gobierno es un gobierno de todos. Y lo otro se parecía mucho más a hacer ideología que hacer publicidad institucional. Si es nuestra bandera nacional. Pero es que, Negre, hay nuestra bandera nacional legalmente hay partes del territorio español donde no se sienten orgullosos ciudadanos, porque esto forma parte de algo individual. Y yo entiendo que un Estado y que un gobierno debe representar a todos. Y me parece que este es un anuncio mucho más neutro, que el del año pasado. Y yo lo considero algo positivo. Sí, pero dices, lo considero algo Verónica positivo. dice, bueno, se ahorra así 1.000.000 de euros y tal, porque no todo el mundo se siente representado. Pero en cambio, el gobierno del PSOE le está dando dinero a la Generalitat
que muchos de esos recursos públicos lo está usando para abrir embajadas y hacer propaganda de banderas que no están legalmente constituidas, para lanzar un mensaje propagandista en contra del gobierno español, en contra de nuestra unidad del Estado. Por lo tanto, a mí como español me avergüenza tener un gobierno que no promociona nuestro Día Nacional, nuestros símbolos, nuestra bandera de España, que en otros países se ve con total normalidad, no hay complejo. Este gobierno que le da grima a esta bandera de España, a mí me avergüenza. Le da grima, tiene que promocionar. Y hay una estrategia política de Moncloa para difuminar los símbolos nacionales y no herir sensibilidades de Cataluña. Suelta el balón un momento. Te lo doy. Pero es que Jáuregui quería opinar de esto. Me molesta mucho este tema como español. ¿Puedo? Sí, claro. A mí me parece un buen tema este de discusión, me parece un buen tema de debate porque es un tema, si quieres, incluso crucial. Aunque parezca un detalle, esto de que orgullosos o no orgullosos, a mí me parece que es un tema crucial. Yo hubiese mantenido alguna... Yo que desde luego no comparto para nada que a este gobierno le dé grima la bandera nacional y todo eso. Yo me acuerdo al señor Sánchez con una bandera nacional inmensa detrás y todo eso. A mí eso no lo comparto. Pero una vez dicho esto, hombre, a mí sí me hubiese gustado que esta fiesta nacional, que la fiesta nacional siga siendo la fiesta nacional. Claro. Pero también tampoco creo que esto sea una cuestión que deba sustanciarse en un solo día. Los incendios se apagan en febrero y esto tiene que estar todo el año. Tenemos que estar orgullosos de ser españoles todo el año y, por tanto, esa campaña publicitaria o de imagen o esas acciones de comunicación, lo que queramos, yo creo que deberían prolongarse durante todo el año, no solamente el 12 de octubre. Pero por algo hay que ahora tenemos, termino, Yoli. Sí, tenemos ahora, estamos potenciando una cosa que se llama la marca España. Estaba ahí arrumbada, esa es la verdad. Ahora a mí me contaron el otro día que quieren hacer una cosa diferente, yo no sé. Han nombrado a Irene Lozano, que es una chica que, bueno, es un poco polémica dentro del PSOE, pero eso allá ellos. Pero yo creo que hará cosas. Es una mujer con una trayectoria profesional muy buena, ahora yo creo que hay Lo mismo le quita a España el nombre de la marca. Bueno, Irene Lozano de UPyD. La de UPyD. Yo creo que no, sé que Irene Lozano vamos a conocer, ella ha cambiado mucho. No ha cambiado para... Vamos, Irene Lozano si fue criticada es porque precisamente no cambió. Un momento que os doy alguna información. Yo, hasta donde sé, la marca España ahora va a valer para potenciar España. Para potenciar España, incluso en el exterior. Sin complejos. Para potenciar España, no sé, eso ya no lo sé, los complejos que tengan ya no lo sé. Yo lo que te digo es que, tal y como está diseñada la nueva marca España, es una marca España para, desde luego, combatir a la Diplocat, eso es evidente que sí, para hacer una marca España en el extranjero, eso es lo que yo creo, y una marca España en el interior. Yo solamente digo que, hombre, si el gobierno no tuviese interés en potenciar la idea de España, pues no estaría potenciando la marca España y la hubiese dejado morir, que se estaba muriendo. Porque la marca España del gobierno del PSOE va a contrarrestar el mensaje propagandista de las embajadas catalanas. Ya te digo yo que no. Josep Borrell está haciendo infinitamente más. Borrell, yo no conozco a este Borrell del PSOE. En 3 meses ha hecho infinitamente más que en 7 años de ¿Por qué no dejáis hablar al conductor, que es el que dirige? Hay que sentirse orgulloso, Antonio, de nuestra bandera de España. Yo sí quiero decir dos cosas. No sé si lo decías tú o lo decía Verónica, es verdad que el gobierno de España, sea del Partido Popular, sea del PSOE, representa a todos los españoles. Con independencia de que esos españoles se sientan más o menos identificados con la bandera de España o con España, pero representa a todos los españoles, por tanto, sus campañas tienen que ser a favor, lógicamente, de España y de la nación española. Y luego habrá unos que dirán, oiga, esto no me gusta porque eso es nacionalismo rancio español y tal, pero orgullosos de ser españoles todos. El gobierno de España tiene que dar ejemplo. No entiendo yo a quién le puede molestar. Sea del PSOE o del PP. De ser españoles y hombre, lo de la marca España que tú decías, hay también una diferencia. De momento, vamos a ver si, oye, eso conlleva que la persona que se va a hacer cargo de este asunto ahora, como va a cobrar, pues a lo mejor le va a poner más interés. Como es lógico Carlos que cobre. A la Montero no cobraba un euro. Este señor no cobraba nada. Antonio, Perdón, que trabajaba sin cobrar. Pero también la señora Lozano creo que va a cobrar como una secretaria de Estado. También es verdad que en qué momento cogió el señor Espinosa de los Monteros la tarea de defender la marca España. España estaba al borde de rescate cuando teníamos un ministro del Exterior, el señor Dastis, que ni lo conocen en la Cancillería. Ni lo conocen. Antes, en vez de destinar...
Cuando empezó estaba Margallo. Por eso si tú quieres potenciar una en cosa, vez de destinar tanto dinero a los cargos enchufados de Pedro Sánchez y a los independentistas para que abran embajadas, destinamos más dinero en defender nuestros símbolos nacionales. Es así, pero es que hay que defenderlo, Fernando. Es que hay que defenderlo. Vamos con el repaso a los periódicos. ABC dedica, todos los periódicos llevan en sus portadas imágenes, fotografías de esa tragedia que se ha vivido en Mallorca, en el este de Mallorca, en Sant Llorenç. Dice ABC que la catástrofe en Mallorca la ha titulado de maldita nube, se ha cobrado 10 muertos, da un niño desaparecido, parece que hay alguno más, pero en la primera edición del periódico se habla de un niño desaparecido, casas destrozadas, puentes caídos, vehículos reventados, torrentes desbordados, etc. En 2 horas la tromba de agua descargó más de 233 litros por metro cuadrado en el noreste de la isla y convirtió la zona en una tumba de lodo. Y la foto, pues ya lo ven ustedes, es explícita. En fin, no hace falta ningún comentario para ver el alcance y la magnitud de esta tragedia que ustedes han tenido constancia en todos los medios a lo largo del día de hoy. En su segunda portada, ABC habla de Ciudadanos que propone una ley de altos directivos para evitar un nuevo caso Correos, al de lo que publicaba hoy nuestro compañero Chicote. Quiere que los presidentes de empresas públicas se designen por concurso público. Y el PP pide que Sánchez explique en el Congreso los enchufes en la empresa pública de Correos. Es que es vergonzoso. La verdad es que es algo habitual. Cuando hay cambio de gobierno, cambias a todos los presidentes de las empresas públicas, pero en este caso no solo has cambiado a todos los presidentes, sino que has cambiado segundos, terceros niveles, cuando en teoría el señor Sánchez iba a convocar elecciones a los 2 días. Buena prueba de que no tiene ningún interés es que ha colocado absolutamente a todo el mundo. Fue muy gráficamente, en un desayuno anteayer o hace 3 días, anunció una ley antidedazo. Es muy bonito el nombre, la ley antidedazo. Bien, está bien. Porque es verdad que ha sido pero es una vergüenza ahora, fue una vergüenza en el gobierno anterior, en el anterior. Eso es un escándalo. Tiene el antiguo jefe de gabinete de Sánchez, Juanma Serrano, para pilotar una empresa como Correos. La misma que la anterior. Sí, la misma que la anterior, pero me parece lamentable. Óscar López para comandar paradores, me parece lamentable. Yo estoy a favor de la iniciativa. Sí, pues como el hermano del ministro al frente del CIS, que lo teníamos. Es decir, el problema de esto es que tendrá que haber algún tema mínimamente... ¿Un concurso? No, la ley antidedazo está bien. Si además, eso nadie va a votar en contra de eso. No pasa nada, lo que pasa es que poner en cuestión cuando... rompen la casta de los partidos. Los partidos tienen que colocar a mucha gente. No, y además deberían hacer igual que yo me voy a postular para paradores, ya lo sabéis. Oye, pues esto yo me postular. Yo para tu jefe de prensa, por favor. Y tú de jefe de prensa. Sí, eso me gusta. Podemos intercambiar. Oye, son 2 puestos que están muy bien Antonio, yo marca España. Y que haya periodos, a lo mejor igual que en la CNMV o en los organismos reguladores, que haya 6 años y que no puedan cambiar ahí con el cambio de gobierno. Pero, Yolanda, a ver si quieren cambiar esta ley todos los partidos. Porque, pues debería. La ley electoral no se ha tocado. ¿Por qué no se ha tocado? Porque a algunos no les interesa. A la mayoría. A la mayoría. Sigo con más titulares de ABC. Venga, Delgado, que la ministra de Justicia, dice ABC, se presenta como víctima de la extrema derecha para no aclarar sus nexos con Villarejo. Ese es el titular que da sobre la comparecencia. Y también habla de esa presión del Partido Popular a Ciudadanos para que Inés Arrimadas presente una moción de censura en el Parlamento de Cataluña contra Torra, cosa que ya hemos comentado antes con nuestro invitado Girauta, Juan Carlos Girauta. Y un titular más, mira, esto que está pasando en Venezuela a propósito de la muerte, vamos. Más que suicidio, lo han suicidado a este concejal de la oposición a Maduro. Luto en Caracas por el suicidio del concejal Albán. Estados Unidos se hace responsable a Maduro de su muerte. Y la foto también explícita y contundente de esa señora con un Maduro asesino. El Mundo, foto de portada para la tragedia de Mallorca, ha vuelto a pasar y pasará otra vez. Es el titular que se ha destacado porque así lo opinan así los que lo han vivido en años anteriores y lo han vivido estas últimas horas. 10 muertos y un niño de 5 años desaparecido al desbordarse un torrente en Sant Llorenç. Los vecinos recuerdan un hecho similar en 1989. Hace 30 años ya fueron a pescar coches al mar. El Colegio de Geólogos ha dicho también que el riesgo era conocido, pero no hubo medidas de precaución. Tenemos posibilidad de conectar nuevamente con Marco Chiasa para que nos diga una ultimísima hora sobre la situación, si se sigue trabajando en la zona afectada, si la gente está descansando para mañana retomar con las primeras luces del día las tareas de limpieza. Juan, cuéntanos, Marco, buenas noches de nuevo. Hola Antonio, buenas noches. De nuevo, pues ahora mismo el pueblo está desierto, aunque sí que vemos a militares, miembros de la
UME, también a miembros de la Cruz Roja, a psicólogos, ayudando a los más afectados que están durmiendo, aquellos que pueden, o en casas de sus familiares o bien en las plantas superiores de los edificios, ya que las plantas inferiores están completamente destrozadas. El Ayuntamiento ha creado para mañana grupos de voluntarios para que las tareas de limpieza a las que están haciendo frente estos militares, estos servicios de emergencia, para que puedan ser más efectivas. Hasta hace poco hablamos con un guardia civil que nos decía que lo que ha vivido hoy ha sido su experiencia más dura en su carrera como policía, sobre todo en la búsqueda de ese niño de 5 años que continúa desaparecido. También un policía local que nos contaba que tiene todavía guardada la imagen en su retina de decenas de coches arrastrándose por las calles de este pueblo, y de hecho nos decía que tras ver a tanta gente atrapada en los coches, le sorprende, entre comillas, que la cifra sea solo, insisto, entre comillas, de 10 fallecidos, y nos decía que es probable que la cifra de desaparecidos aumente conforme vayan avanzando las horas. Y por último decirte, Antonio, que los vecinos nos transmiten que ayer se fueron a dormir pensando que todo esto era una pesadilla y que hoy se han levantado viendo y teniendo que volver a la triste realidad. Y uno de los 10 fallecidos ha fallecido además, Antonio, por un infarto. Se confirma que hay 3 desaparecidos, entre ellos ese niño de 5 años, porque en los periódicos, en las primeras ediciones, solo se habla del niño desaparecido, no de las otras 2 personas que serían extranjeras, ¿no? De nacionalidad extranjera. Sí, nos han informado desde el Cuerpo de Bomberos que el consulado alemán ha alertado al gobierno autonómico de las Baleares que habían 2 personas alemanas desaparecidas. Ahora hablábamos con un miembro de la Guardia Civil que no nos lo podía confirmar. Lo que está claro es que un niño de 5 años está desaparecido. No está confirmado que las 2 personas de origen alemán continúen o hayan estado desaparecidas. Lo que sí es que los vecinos ahora piden 2 cosas. Una, que no vuelva a llover, porque esta tarde ha diluviado durante 1 hora, y la otra cosa que piden es la máxima ayuda posible a las administraciones. Gracias, Marco Chiasa. Gracias, un abrazo. Bueno, sigo repasando las portadas. Dice El Mundo sobre la comparecencia de la ministra de Justicia que el gobierno no levanta cabeza. Josep Borrell investigado por la CNMV y Dolores Delgado acorralada por la oposición. Y un curioso titular: cae el estafador de Idental que fue despedido por el estafador de Vitaldent. Es maravilloso. Y que parece ser que la persona que ha caído, o sea, detenida, se llama Luis Sanz, era el cabecilla de la macroestafa de Idental. Fue detenido ayer para evitar que repitiera el fraude a miles de clientes con su nueva cadena denominada Instituto Odontológico. O sea, algunos es que, en fin... Bueno, pero es que estaba ya preparando la próxima estafa. En lo mismo, es decir, bravo y chapo por los cuerpos y fuerzas de seguridad. Los estafadores siempre vuelven. Es que qué barbaridad, ¿no? Voy con La Razón, que también lleva aportada la foto de la tragedia de Mallorca, Tormento. Es lo que titula La Razón. Al menos 10 muertos y un niño desaparecido en Mallorca tras una tromba de agua. Una tragedia no tan inevitable, dice La Razón, porque la alerta se activó a última hora y se apunta a fallos de coordinación y de urbanismo. Un fenómeno meteorológico que habla de una magnitud de lluvias que solo se repite una vez cada 1000 años, y se pregunta si estamos preparados. Y el drama de las víctimas. Una madre pudo salvar antes de morir a su hija de 7 años, pero su hijo de 5 está desaparecido. Salvó a la niña, pero no al niño, que está ahora mismo desaparecido, el pobre. Delgado, la ministra Delgado, también es portada de La Razón, olvida que en 2009 las cloacas del Estado eran el PSOE. Ha comparecido en el Congreso por sus polémicas grabaciones y no explica por qué mintió. La ministra no aclara sus reuniones con Villarejo y acusa a la extrema derecha de atizar el asunto, y reprocha que la atacan por ser mujer, pero no incluye a ninguna en su primera comisión. La verdad que ha caído en algunas contradicciones. Casado propone una moción de censura a Torra que retrata a Sánchez y Rivera, y los comunes se unen a los soberanistas para reprobar al rey. Venga, hacemos una pausa de 20 segundos y seguimos con el repaso. Me queda El País, La Vanguardia y los periódicos económicos. No se lo pierdan. Hasta ahora. Susana nos va a contar ahora mismo, Susana Ollero, que será noticia en las próximas horas. Venga, vamos con ello.
Pues sí, Antonio, abrimos con malas noticias nuestra agenda de hoy jueves 11 de octubre porque continúan las labores de búsqueda del niño de 5 años desaparecido tras las lluvias de Mallorca. Seguiremos muy pendientes. Además, continúa el juicio al expresidente catalán Artur Mas y a los exconsellers también, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, por esos gastos de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. Y terminamos con otro juicio porque Narcís Serra, el que fuera presidente de Catalunya Caixa, va a declarar en la Audiencia Provincial de Barcelona por esos sobresueldos de la antigua cúpula directiva de la entidad financiera. Antonio. Muy bien. ¿Y el barómetro? Lucía Crespo, ¿cómo ha concluido? ¿Cómo ha cerrado esa votación? Antonio, pues antes de resolver ese barómetro, te voy a destacar un tuit que me ha gustado especialmente a colación con toda la catástrofe de Mallorca. Lo más lamentable cuando ocurre una catástrofe de estas características es que los políticos acuden inmediatamente a hacerse la foto y a conseguir votos. Yo me quedo con la imagen de Rafa Nadal, grande como deportista e impresionante como persona. Eso nos decía uno de nuestros seguidores. Y ahora sí que sí, resuelvo el barómetro de esta noche. Pues bien, el 70,4% de nuestros espectadores considera que no le convencen las explicaciones que ha dado la ministra de Justicia, frente al 29,6% que considera que sí le convencen. Muy bien, Lucía, gracias. Bueno, Rafa Nadal ha brillado una vez más con la luz propia de su dignidad, ya no como deportista en este caso, sino como persona, como español querido por todos los españos. Mañana en la portada de Marca, esa imagen, es magnífica de él recogiendo. Es un hombre, la verdad, que se hace querer porque, mira, lo demuestra con hechos. Dignidad, Antonio. Dignidad y solidaridad y mucho afecto que él también desprende y por eso lo recoge luego, lógicamente. Y vinculación con España. Bueno, pues nada, nos marchamos. Adiós, Verónica Fumanal. Buenas Adiós. noches, Antonio. Que pases un buen 12 de octubre y que cada uno se sienta orgulloso de lo que quiera. Y seguiremos apoyando desde aquí a esas personas que han sufrido las consecuencias de la riada, en la medida de lo posible, con nuestras informaciones y nuestro ánimo, por supuesto. Gracias también a ti, Javier Negre y Yolanda. Muy buenas noches. Y a ustedes les dejo ya con el comisario. Disfrútenlo.